Al final me recuerdan de esto. Bien, gracias a Dios que podemos estar aquí en esta mañana, agradeciéndole a Dios porque nos permite leer su palabra. No lo reporten porque faltaron 3 versículos. Digo porque dijeron por ahí que iban a reportarlo como un capítulo leído. No, le faltan versículos. Pero vamos a ver los 3 versículos para que podamos reportarlo como capítulo leído. Son 3 los que nos faltan. Vamos pues a esos versículos precisamente. Josué 21, 43, 44 y 45. 21, para que, como dijo el director, sí lo podamos reportar. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Vamos a orar a Dios para que Él nos dirija. Señor Dios Padre Celestial, gracias te damos en este momento porque hemos leído tu santa palabra. Y Señor, a través de tu santa palabra tú has hablado. Señor, permítenos estar dispuestos a también escuchar la exposición de tu palabra, Señor. Entendemos que, Señor, tú quieres que nosotros podamos no solamente oír, sino poner por obra cada una de las cosas que tú pones delante de nuestra vista para que nosotros la ejecutemos. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo, Señor, en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén. Bien, entonces ahora sí lo podemos reportar, ya leímos todo el capítulo completo, algunos nada más de vista. Para empezar, ¿de qué se trata el capítulo? ¿De qué se trata esto que hemos leído? Esto que hemos leído nosotros tenemos que afirmarnos en de qué se trata. Del 21 al 42 uno dice, ¿y esto qué a mí? Esto es la descripción detallada y exacta de todo lo que Dios había prometido. Todo lo que Dios había prometido terminó el 45, todo se cumplió, todo se cumplió. Así es Dios, todo se cumple. Nosotros tenemos que entender esto. A veces las circunstancias son muy difíciles para nosotros, a veces parece terrible lo que está sucediendo. Vamos a platicar algo del siglo XIX, ya ven que a mí me encanta la historia, vamos a platicar algo del siglo XIX. Se presenta a una persona, un creyente en una congregación y se encuentra con una gran congregación. Era una congregación de 3 millones de personas. Pues jamás podríamos imaginarnos una congregación tan grande de creyentes. Está hablando el pastor de esos pastores que nos son de mucha bendición cuando los escuchamos, y ahorita pueden acordarse de cualquiera de los que hemos oído, de cualquiera de ellos que hemos oído, y decimos, qué tremenda bendición escuchar a este hombre hablar enteramente bajo la dirección de Dios. Gracias a Dios por esos hombres. Este es en el siglo XIX, su congregación 3 millones, más los que iban como visitantes. Se sorprende y pregunta, ¿cómo se llama el pastor? No lo conocía, sabía de él, sabía de la iglesia, pero dice, ¿cómo se llama? Y dice, el pastor se llama así. Entonces, pues queda muy intrigado al término y dice, ¿podría yo ir a platicar con el pastor? Y le dan acceso a platicar con él. Platica con él y dice, al final dice, esta historia es increíble. Esto es lo que Dios puede hacer
con una persona. Todo se cumplió, podríamos decir. Este hombre, este pastor, con esta congregación de 3 millones de personas, era un hombre ciego. Era un hombre ciego y era de enorme bendición. ¿Qué sorprende? En la historia de este hombre, desde la infancia, él no nació ciego, él quedó ciego. Él quedó ciego y en ese quedar ciego acude su madre a un médico y el médico le dice, no va a ver, jamás va a volver a ver. Entonces, pues se le derrumba la vida a la mamá de este hombre, a pesar de que le había educado como creyente, se le derrumba la vida y dice, ¿cómo que jamás va a ver? ¿Ves? Piensa en ella misma, piensa en su edad, se arranca en llanto. Dice, ¿qué va a suceder ahora que yo no esté aquí? ¿Qué va a suceder con mi hijo ahora que yo no esté aquí? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién va a ver por él? Y se lo expresa a su hijo, el pastor, antes de que fuera pastor. Y le dice él, mamá, siempre va a haber alguien que me va a estar cuidando. Va a haber uno que me va a estar cuidando. Tú me enseñaste eso, que hay uno que me va a estar cuidando. Ese hombre ciego tradujo a 12 idiomas la Biblia, completamente ciego. Su congregación, 3 millones, apoyó a tantas personas en tantos países del mundo para que hicieran la obra de Dios. Era la persona más feliz mientras estuvo delante de su congregación. Era la persona más feliz. ¿Por qué? Porque Cristo estaba con él. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. No estamos solos. No es, posiblemente de alguno de aquí podría decir, yo tengo muchas enfermedades, yo no tengo trabajo, yo tengo muchas circunstancias difíciles, pero tenemos a Cristo en el corazón. Necesitamos entender, ¿qué vimos aquí? Nosotros vimos una serie de una lista muy grande de ciudades y ciudades y ciudades y ciudades y ciudades, pero lo tenemos que ajustar a todo lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta este capítulo donde vamos, hasta el capítulo 21. Nosotros tenemos que entender qué había sucedido desde el capítulo 1 hasta ahorita. En el capítulo 1 podríamos decir, al pueblo de Israel se le hicieron promesas. Al pueblo de Israel se le hicieron promesas. Y dice al final, todo se cumplió. Versículo 45, todo se cumplió. Esto es importante porque nos habla de una sola cosa. Si a mí me hacen una promesa y la persona no me la cumple, me estás incumpliendo. Pero con Dios todo se cumplió, todo se cumple. En ese es en quien nosotros tenemos que confiar, en Dios. Dice, a veces las personas podemos confiar en personas. Nosotros los seres humanos, las personas, fallamos. El único que no falla en ningún momento es Dios. Al pueblo le hizo promesas. Nos preguntamos en este momento, ¿qué promesas te ha hecho Dios a tu vida? ¿Qué promesas ha hecho Dios a mi vida? ¿Ha fallado alguna de esas promesas? Las promesas hechas al pueblo de Israel, todas se cumplieron. Las promesas hechas a tu vida, a la vida de tu familia, a la iglesia, con este antecedente podemos pensar, todas serán cumplidas. A Dios no le va a fallar nada. En ninguna cosa nos va a quedar pendiente. ¿Cuáles fueron las promesas que Dios dio a su pueblo? Vamos a buscar a Deuteronomio. Deuteronomio número
12:10. Deuteronomio 12:10. Casi lo tenemos. Si no pueden encontrarlo, busquen a alguien ahí cerquita que les ayude. Aquí hay muchos creyentes que pueden ayudarnos. Ubiquémonos quiénes somos nuevos, quiénes tenemos que buscar. Vamos a apoyar a ese que tenemos que buscar. Entonces, Deuteronomio dije 12:10 para ver si es cierto lo que dice aquí. Dice: mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Nosotros siempre decimos esto, siempre nos centramos en esto. Cuando alguien pregunta qué promesa se le hizo a Israel, siempre contestamos tierra. Pero si nosotros vemos, no solamente es tierra, nos limitamos muchísimo. Viendo este Deuteronomio 12:10, dice, tierra, sí, habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Sí es tierra, pero también dice, Él os dará reposo. Y esto es importante. ¿Qué es el reposo? Nosotros tenemos que ubicarnos en qué es el reposo. Nosotros, lo más simple es el descanso que tenemos de nuestras tareas diarias. Pero nosotros pensemos en verdadero reposo. ¿Cuántas ocasiones estamos en nuestra casa en un día de descanso y estamos tensos completamente? Reposo es mucho más que no ir a las actividades diarias. Reposo es francamente descansar en Él, descansar de nuestros afanes, de nuestras preocupaciones, de nuestras angustias. Esta fue una promesa para el pueblo de Israel: tierra, reposo y ¿qué más? Y Él os dará reposo, ese fue el segundo, alrededor, y habitaréis seguros. Seguridad. Son 3 las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. No es una, como siempre tratamos de decir, tierra. No, son 3 promesas: tierra, reposo y seguridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué encontramos en todo ese capítulo 21? Ahora sí ya podemos decir que sí lo podemos decir que lo leímos completo. Al final leímos los últimos versículos. En todo este capítulo 21 en relación con todas estas promesas. Primero, lo más evidente fueron los primeros 42 versículos. Es todo se cumplió, toda la tierra que se prometió que se iba a entregar, se entregó. Todo se cumplió. ¿Qué decimos cuando nosotros vemos esto? Nosotros cuando vemos esto, nosotros podemos afirmar categóricamente: Dios es leal a su nombre, a su carácter y a su palabra. Tenemos que entender esto. Dios es leal, Dios es fiel. Les prometió protección y plenitud. Eso fue lo que les prometió a ellos. Y nosotros tenemos que entrar a ver qué tanto podemos decir, Dios cumplió. ¿Cumpliría Dios? Vamos a ver, versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Nos sorprende el versículo, nos sorprende enormemente el versículo, porque dice, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Entonces nosotros vamos ahí y lo primero es, ¿quién da? Dios es el que da. No somos nosotros los que obtenemos, es Dios el que da. Tenemos que centrarnos aquí. El cumplimiento, dijimos, todo esto comenzó no en este mismo capítulo, esto comenzó en el capítulo 1. Vamos al capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 2.
Josué capítulo 1, versículo 2, los traje preparados algunos de ellos, no todos, pero vamos a este sí lo traigo preparado, lo voy a leer. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, a la tierra que yo les doy, no a la tierra que ustedes obtendrán, no a la tierra que ustedes ganarán, no a la tierra que ustedes lucharéis por ella, no a la tierra que yo les doy. Eso es lo que tenemos que tener por entendido. ¿Qué es lo que nosotros tenemos más que lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha permitido administrar para Él? Porque al final de cuentas, todo lo que existe alrededor de nosotros, la tierra y su plenitud, todo es del Señor. Todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simple y sencillamente administrando. Administrando para ese momento final donde yo rindo cuentas. Rindo cuentas, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y no te va a preguntar, decíamos hace recientemente, no te va a preguntar qué tal te fue con tu trabajo. ¿Cómo te fue? ¿Cuántas horas trabajaste? ¿O sí? Posiblemente, yo creo que no. Yo creo que es más posible que te pregunte, y ahora volteo con otro, ¿verdad? Lo dejo para que ya no sufra. Acá con el joven de acá, ¿qué hiciste con la encomienda que te di? Posiblemente eso sí te pregunte, bueno, si quieren a los dos, si los dos quieren tomarlo, está bien para los dos. Es que uno dice que el otro. ¿Qué hiciste con la encomienda que te di? ¿Qué hiciste? Vamos a seguir viendo promesas de parte de Dios. Dejemos un poquito eso de hacia nosotros. Dice el versículo 3, Josué 1:3. Vamos a Josué 1, no suelten Josué 1 ahorita. Fíjense en Josué 1. Para Dios no existe el tiempo como para nosotros. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces, ¿qué está ahí? Ahí todavía no tenían posesión. ¿Habían cruzado ya el qué? ¿El Jordán? ¿Ya lo habían cruzado? Estamos versículo 3. No lo habían cruzado y sin embargo, yo os he entregado. Para Dios el tiempo no le limita. Nosotros nos limitamos por tiempo, espacio y persona. Por muchas cosas nos limitamos. Nos limitamos por lo que estamos viendo, por lo que estamos tocando, por lo que estamos sintiendo, por nuestras enfermedades, por nuestra falta de trabajo y por muchas cosas más. Seguimos en el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. En Deuteronomio está la promesa. Aquí todavía le dice, esfuérzate, échale ganas, tú vas a repartir. ¿Qué tenía que hacer ese hombre? Confiar en la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios. Tenemos que actuar en nuestras vidas conforme a su palabra. Seguimos en el 11. Pasad por en medio del campamento, mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Él ya la dio, pero nosotros tenemos que confiar de que eso es una realidad. No confiar en que nosotros tenemos la capacidad y la habilidad para lograr conquistar aquello. No, Él es el que nos lo está entregando. 15. Hasta
tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, y a este lado del Jordán hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. ¿Qué está diciendo, no? ¿Qué está diciendo este versículo? Cuando lo hemos leído, ya lo hemos leído previamente aquí, porque todos hemos estado leyendo juntos estos pasajes desde Josué capítulo 1 hasta este momento. Les está diciendo, necesitan entender esta obra, este trabajo para ellos, este trabajo de poseer esa tierra es un trabajo de unión, es un trabajo de unidad. No se pueden hacer esfuerzos aislados, tienen que actuar como uno solo. Ese es para ellos. Será diferente para nosotros. Nos hemos dado cuenta que para nosotros los requerimientos son exactamente los mismos, aunque con más recursos para nosotros. Nosotros tenemos que agradecerle a Dios por eso. Esta promesa, bueno, ya vimos, a Josué en el capítulo 1 se le dijo, órale, esto te estoy prometiendo. A Moisés en Deuteronomio se le dijo, órale, ahí fue la promesa, ahí fue la única promesa, y nos damos cuenta de que la promesa todavía viene desde más tiempo atrás. Génesis 12:7. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová. ¿Quién le había aparecido? La promesa no es desde unos años antes, no es desde 20 años antes, no es de 40 años antes, es desde Abraham, es con Moisés. Y eso nos sorprende, porque nos cala el versículo 45, en lo particular a mí, todo se cumplió. ¿Por qué? Porque me observo a mí mismo, y pudiera ser que algunos de aquí, como no alcanzamos a cumplir lo que yo le he prometido a Dios y posiblemente lo que tú le has prometido a Dios. Tenemos que atender esto. ¿Cómo finalmente, después del tiempo, después de que ya entraron en posesión, cómo se les hace ver que resultó esa posesión? Porque estamos tratando de analizar la posesión en el Salmo 44:3. Salmo 44:3. Dice el Salmo 44:3, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste con ellos. Hay una afirmación y unas preguntas me surgieron a mí. La afirmación es, Dios es el que hace las cosas que nosotros vemos que están sucediendo entre nosotros. El traer gente que no conocíamos, el tenerla aquí entre nosotros, Él es el que lo hizo. Él es el que nos lo hizo. Nos está permitiendo a nosotros tocar una puerta, ver lo que Él hace en ese preciso instante, cuando nosotros simple y sencillamente repetimos lo que hemos aprendido aquí por 40 años. Y en ese instante nosotros nos toca ver, y gracias a Dios porque nos permite estar ahí. Entonces, no fueron ustedes, es Él, no fui yo, es Él el que hace las cosas. La pregunta es la que sí me tumbó, porque te complaciste en ellos. ¿Por qué? ¿Qué pregunta me surgió? ¿Qué pregunta Dios hizo que me surgiera? ¿Se está complaciendo Dios en lo que hacemos? ¿O no se está complaciendo Dios en lo que hacemos?
Todos, en cada instante de nuestras vidas, cada minuto, estamos haciendo distintas cosas. Cosas de este tipo, de aquel tipo y del otro tipo. Cada quien piense las cosas que estamos haciendo. ¿Se está complaciendo Dios en las cosas que estamos haciendo? ¿O simplemente estamos actuando para nosotros mismos? Salmo 78, versículos del 5 al 7. Este salmo está, bueno, quiero decir hermosísimo, pero todos los salmos lo están. Pero en esta semana me fue de mucha bendición este salmo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y a los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Todos nosotros hemos visto cosas grandes, increíbles de parte de Dios. Dios nos ha permitido poseer una de sus promesas. Y nos dice, cuéntaselo a tu hijo, por favor, y que tu hijo no solamente se quede con eso, sino que también se lo cuente al siguiente, que vean esas grandes maravillas que Dios está haciendo entre nosotros. Cuando nosotros terminamos ahí, decimos, entiendo, poseo una de las promesas de Dios. ¿Cuál me pueden decir? ¿Cuál de las promesas de Dios? Bueno, ellos tenían tierra, nosotros tenemos vida eterna, nosotros tenemos el cielo, nosotros tenemos tantas cosas, que la comunión con Él, el privilegio que es, dije hace un instante la comunión, ahorita voy a decir la comunicación, el poder comunicarme con Él y decirle, necesito esto. Pedirle, puedo pedir directamente a Él. Y nosotros decimos, ¿por qué yo tengo esta confianza? Porque Dios, repito, es leal a su nombre. Dios es leal a su carácter. Dios es leal a su palabra. Les prometió posesión. Les prometió posesión y cumplió. ¿Qué más les prometió? Dios les prometió, versículo 44 de Josué 21. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Jehová entonces les había prometido posesión y cumplió. Ahora les está prometiendo previamente protección. Y nosotros queremos ver dónde está esa protección. Vámonos al 1, para no irnos muy lejos, aunque podemos encontrarlos desde mucho atrás. Josué 1:15, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, entraréis en posesión de ella. Protección.
protección. ¿Por qué decimos que aquí centramos esto de la protección? Nosotros incluso podemos estar en nuestra habitación y podemos estar siendo agobiados por pensamientos que no deberíamos tener, por pensamientos que realmente están taladrando nuestra mente. Tenemos que dejarle a Dios: Dios, esto es tuyo. Dios, te lo entrego. Dios, hazte cargo. Dios, quiero reposar en ti. Reposar más allá que descansar, más allá que cesar nuestras actividades físicas, más allá de eso. Algunos trabajan hasta muy tarde y se van a su casa y descansan, pero podríamos preguntarnos: ¿reposan o está todavía ahí la actividad? Necesitamos el reposo que viene de parte de Dios. Lo hemos leído, el 44, Salmo. Vamos a volver a ese Salmo, porque dice: con nuestros oídos hemos oído. Dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apedraron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. La vimos hace un instante, pero ahora está más completa, porque nos damos cuenta que realmente ¿qué es lo que estamos solicitando, esperando de Dios? De parte de Dios estamos esperando protección, es lo que deseamos, es lo que queremos. Al pueblo de Israel le entregó protección. ¿No nos protegerá a nosotros? Sí, vamos a pasar por circunstancias difíciles, pero nosotros tenemos que evaluar la temporalidad de nuestra vida. Se oye muy elegante, ¿verdad? El tiempo corto de nuestras vidas, los fuertes 80, los más fuertes 90. Sí, hay gente ya de 90 años, pero eso comparado contra la eternidad que Dios nos ha prometido, pues ¿qué es? Puede ser muchas cosas, pero evaluemos nuestras circunstancias. No encuentro trabajo, no encuentro trabajo, no encuentro trabajo, o encuentro trabajo muy fácil, nomás que también me invitan a salir también muy fácil. Bueno, algunos no los quieren ni dejar salir, ¿verdad? Pero bueno, sucede así. Entonces, tenemos que entender, en nosotros, en nuestro entorno, no vamos a encontrar reposo. Reposo solo se encuentra en uno solo. Siempre y cuando yo confíe en Él. Porque si yo decido no confiar en Él, si yo decido decir que confío, ¿sí? Hay una gran diferencia entre confiar en Él y decir que confío en Él. El decir que confío en Él tiene que ser realmente ejecutado. El decir, yo puedo decir hasta qué, hasta muchas cosas, ¿verdad? Podría parar si es que supiera, ¿verdad? Si yo supiera, podría expresarme ahorita en griego koiné, no sé. Pero esto lo tengo que respaldar con conocimiento, con confianza en que lo estoy haciendo bien. Entonces, el decir que el confiar en Dios, el decir que confío en Dios tiene que ser respaldado por confianza en Dios. Confío en Dios o solo digo que confío en Dios. ¿Dónde se nota? Se nota en que no estoy seguro de las cosas que estoy haciendo, porque realmente estoy actuando en mis capacidades. Entonces hemos visto los dos primeros versículos, vamos al tercero y eso significa que ya no queda gran cosa, ¿verdad? Creo yo.
Nosotros nos hemos dado cuenta que Dios es leal a su nombre, a su carácter y a su palabra. Les prometió tierra, perfecto. ¿Y qué pasó? Cumplió, perfecto. Les prometió, Suriel, ¿qué lo fue lo segundo que les prometió? Nomás son 3 versículos, no me digan eso. Reposo, protección dijimos. Ok, correcto. Protección. Y les cumplió. ¿Qué otra cosa les prometió? Les prometió, vamos a ver el versículo 45. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Posesión, protección, y por cómo nos enseñaron por allá, le puse plenitud, para que todas comenzaran con P. Posesión, protección, plenitud. ¿Qué es plenitud? Plenitud es todo, es total, es absoluto, es sin dejar nada, es todo siguiendo el carácter de Dios. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. No faltó palabra. Es decir, actuó como lo que Él es, actuó como Dios, actuó como santo, actuó como fiel. No actuó como actuamos nosotros. Nosotros actuamos totalmente como necesitados de Él todo el tiempo. Necesitamos entender estas cosas, que Él es algo y quiere que nosotros lleguemos a ese algo, pero nosotros tenemos que disponernos a hacer las cosas como Él quiere. Nosotros tenemos que andar en sus caminos, andar siguiendo las pisadas que Él nos dejó. No pensar, a ver, ahí está la siguiente huella. ¿No será mejor hacia la derecha? ¿No será mejor hacia la izquierda? No, en ese específico lugar, ahí es donde tengo que poner yo mi pie. No poner, yo sé que todos somos muy inteligentes aquí, todos somos muy abusados, pero no, en este caso, Él dejó instrucciones, que por cierto yo nunca leo las instrucciones, pero bueno, ese es otro boleto, ¿verdad? Ese es el problema, por eso quedan mal, por eso los tornillos quedan mal, ¿verdad? Por eso nos sobran tornillos a veces. Quién sabe para qué, pero y luego ya tenemos varios botes llenos de tornillos. El reposo que Dios le da a Israel será como descansar en nuestra cama. Ese será el reposo de ese que trabaja hasta las 2 de la mañana haciendo entregas. ¿Será ese el reposo que Dios te quiere entregar? No, es un reposo realmente superior. Es algo que no alcanzamos a comprender, que no alcanzamos ni siquiera a imaginarnos. Reposar en Dios, reposar en Cristo, descansar en Él. Pensamos, hace un instante yo entraba y salía y entraba y salía. Dije yo, no voy a poder, me siento muy mal. Pero dije yo, pero si eso me mostró Dios esta semana, Él es el que va a hacer las cosas, no yo. Él va a hacer las cosas. Entonces, por Jesucristo, Dios nos otorga por Jesucristo acceso a ese reposo. Ellos, en este momento, todavía no habían terminado de conquistar la tierra de Canaán, pero tenían confianza de que ya se les había entregado, de que ya se les había dado. Eso es lo que nosotros tenemos que atender. Ya se nos dio lo que tenemos que hacer, ya se nos dio la promesa
Y nosotros nos recordamos de Juan 5:24, alguien que me lo recuerde de memoria, podría preguntárselo a Diego, pero Diego está recién llegando. Se lo pregunto a quién, Aarón. Aarón se lo sabe de memoria, lo ha dado varias veces en discipulado, entonces rápidamente lo puede encontrar y nos puede decir ese Juan 5:24. Y cuando nosotros lo leemos y cuando nosotros lo compartimos, decimos, ¿cuándo comenzó la vida eterna? ¿Comenzará? ¿Comenzó? ¿Comienza? ¿Cuál es lo apropiado? Según lo que acabas de leer. Según lo que acabas de leer, nosotros, la vida eterna ya comenzó. Nosotros ya estamos en posesión de ello. Nosotros solamente estamos ahorita haciendo una encomienda. La encomienda que estamos haciendo es compartirle a otros. El privilegio que Dios nos está permitiendo es ir y llevar el mensaje a otros, porque hay quienes, seres enteramente mucho más capacitados que nosotros, que desearían hacer lo que nosotros estamos haciendo, desearían compartir el Evangelio, pero no pueden, porque a nosotros se nos dijo, tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer. Se le dijo a la iglesia representada en aquel momento, y repetimos, Dios es leal a su nombre, a su carácter y a su palabra. Cumplió todo lo que dijo: posesión, protección y plenitud. Todo se cumplió. Dios se ha limitado. Es una pregunta. Porque vamos a ir a Efesios. Vamos a Efesios. Y preguntémonos eso. ¿Dios ha sido limitado con nosotros? Efesios. Si me preguntan el capítulo, les diré que el 1 primero. Todo comienza con el principio. Dice el versículo 3 del capítulo 1. Si alguien lo puede leer, ya está afectada aquella situación de la voz. Diego, ahora sí ya te sentaste. 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso, la pregunta era, ¿Dios se ha limitado con nosotros? Y él mismo nos ha respondido, Dios no se ha limitado con nosotros, nos bendijo con toda bendición espiritual. En alguna ocasión aquí en este salón con un hermano que vivía en Santa Catarina, no sé dónde viva en este momento, yo le decía, por eso a veces yo pienso cuando digo Dios le bendiga, es un buen deseo para la persona, ¿verdad? Pero es que Dios ya nos bendijo. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero bueno, a veces digo Dios lo bendiga. Pero yo eso ya está conmigo. 2:6. Acosta Martínez Félix. Ay, perdón, no debo decir eso, hay que cortar eso. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Menos? ¿Quieres menos o con eso te basta? ¿Quieres menos o con eso te basta? ¿Dónde te hizo sentar? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiero más. Ahí es donde está. Dios se limitó conmigo, Dios se limitó contigo, Dios no se ha limitado. ¿Por qué nosotros nos limitamos para con Dios? ¿Por qué yo me limito para con Dios si Él no se limitó conmigo? ¿Quién sigue? Otro, allá de Axel, 6:13, ¿no? O Mundo, tú me dices quién habla más fuerte. Eso, bien. 6:13, ahí mismo en Efesios. Habiendo acabado todo.
estemos firmes. Sí, entendemos, día malo. Ese va a ser más que nuestros días malos. Días malos tenemos a cada ratito. Momentos terribles tenemos a cada ratito. Pero ese habla de un día tremendo. Y en ese momento vamos a tener de parte de Dios su protección. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Estos 3 versículos, aunque todavía no termina Josué, podríamos decir es un glorioso resumen. Y si lo quisiéramos sintetizar a una cosa, podríamos decir, Dios es fiel. Dios es fiel. Este es el corazón, el centro del libro de Josué. Y el centro de muchas porciones de la Biblia. No termina aquí, todavía siguen capítulos hacia adelante. Y en esos capítulos hacia adelante nos dice, tengan cuidado. Va a haber unos que van a jalar para allá y otros para allá. Hay que estar atentos. También dice, tengan cuidado. Lo de afuera es muy atractivo. Y van a tener la tentación de ir con lo de afuera. ¿Qué más dice? Tengan cuidado. Hay ídolos fuera de este lugar. Yo soy, dice Dios, el único Dios verdadero. ¿Lo creemos o no lo creemos? Todo se cumplió. ¿Cómo voy a actuar cuando sé que todo se cumplió? Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos, porque eres Dios. Eres mi Dios. Eres mi Señor. Eres mi Salvador. Y Señor, te agradecemos por ello. Te solicitamos que yo pueda entender que tengo que confiar en ti, que tú eres fiel, que tú todo lo cumples. En este momento estoy teniendo días malos, pero viene un día malo en el futuro, muy cerca, muy pronto. Pero tú me has bendecido con toda bendición espiritual. Tú me has sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú me has dado lo necesario para resistir aquel día malo. Y Señor, te estoy agradecido porque no te has limitado en ningún momento. Siempre has estado dispuesto a entregar y a entregarte tú mismo. Que yo pueda entregarme, que yo pueda decir, es maravilloso que tú cumplas todo lo que prometes. Yo quiero, Señor, prometer hoy que me voy a esforzar en tu obra, que voy a ser valiente para ejecutar tu obra. Me he limitado pensando en otras prioridades, porque estoy viendo solo lo temporal. Me he dedicado simple y sencillamente a ver lo temporal y he ocultado de mi vista lo eterno. He decidido no centrarme en lo eterno. Te agradezco por ello, Señor, porque has tenido paciencia de mí. Y en este momento yo sé que, Señor, has hablado a la vida de 2 o 3 de mis hermanos en este momento aquí. Te pido que cuides y guardes de esa decisión y que esa decisión
sea evidente. La decisión de esforzarse, de ser valiente, de participar, de poner como prioridad tu obra, porque la eternidad está contigo, Señor. Y yo soy parte de esa eternidad. Tú me has dado esa eternidad y quiero, Señor, hacértelo, Señor, a ti evidente mi gratitud. Te pedimos, Señor, que nos lleves cada día a más y que nosotros podamos estar siempre dispuestos a oírte y obedecerte. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén.